Consultorio desde la emisora cultural y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestra coordinadora académica de este presente ciclo es la profesora Sandra González Díaz, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Profesora, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alexander, muy bien, muchas gracias. A usted gracias por estar de nuevo con nosotros. Hablamos hoy, participación política estudiantil en la Universidad de Antioquia. Invitada a la profesora Daisy Hurtado Galeano, profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Igualmente, Sebastián Quintero Marín, egresado y profesor del pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Salomé Echeverri Cano, es estudiante del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Profesora Daisy, saludos, como siempre, bienvenida. Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por esta invitación y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan y a quienes escuchan a esta emisora de la Universidad de Antioquia, que es tan querida por todos. En efecto, en la antesala de nuestros 90 años. Salomé, saludos, bienvenida. Salomé. Hola, qué pena, se me había cortado el audio. Buenas tardes a todas y todas. Espero que hoy nos escuchemos y también agradecer por la invitación a este espacio tan importante. Gracias por acompañarnos. Sebastián, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Este ciclo, Democracias Educativas, cómo participan políticamente los estudiantes. Capítulo de hoy, participación política estudiantil en la Universidad de Antioquia. Profesora Sandra, un breve contexto antes de ingresar con las invitadas y el invitado. Alex, claro que sí. Hoy precisamente seguimos con este ciclo radial que hemos denominado Democracias Educativas, cómo participan políticamente los estudiantes. Ya hemos tenido 2 programas donde hemos tenido diferentes invitados. Hoy nos concentraremos en hablar sobre la participación política estudiantil en la Universidad de Antioquia. Nos interesa mucho conversar acerca de este tema precisamente porque, como lo decíamos en programas anteriores, el Instituto de Estudios Políticos viene ejecutando un proyecto con la Secretaría General denominado Talleres de Deliberación, Debate y Coconstrucción alrededor de las formas y mecanismos de la participación y la representación en la Universidad de Antioquia. Un proyecto supremamente importante, trascendental para la universidad, también para el instituto y sin duda esperamos que sea un proyecto que nos deje muchos aprendizajes en relación con los análisis sobre la participación política estudiantil en este caso, que es el que nos ocupa, pero ya la profesora Daisy nos contará también un poquito más acerca de eso. Hoy el propósito es que conversemos precisamente sobre ese proyecto que se viene haciendo en la universidad, por qué pensar un proyecto como esos en la Universidad de Antioquia, por qué hablar de la participación política estudiantil en la Universidad de Antioquia, cómo se ha venido transformando la participación política estudiantil. Hablaremos un poco sobre eso, también sobre las formas en que participan los estudiantes en la universidad. Este proyecto ha servido para que puedan acercarse un poquito más a estas distintas formas de participación estudiantil. Entonces hoy queremos escuchar precisamente a nuestros invitados y a nuestras invitadas para hablar sobre este tema. Listo, entonces comencemos entonces, profe, el desarrollo de nuestro programa, pensando en que hoy tenemos un grupo bastante compacto que nos dará muchas luces alrededor del tema planteado para esta emisión de hoy. ¿Por dónde iniciamos, profesora Sandra, entonces? Sí, entonces quisiera darle la bienvenida a la profe Daisy Hurtado. Muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio. La profe ha venido coordinando precisamente el proyecto del que les hablé previamente sobre la participación política en la Universidad de Antioquia. Entonces quisiera, profe, que usted nos contara un poco sobre ese proyecto, por qué pensar en un proyecto sobre la participación política en esta universidad. ¿Cuál es el propósito principal de ese proyecto? ¿A qué resultados esperan llegar? O digamos, ¿cuál ha sido ese proceso para la ejecución del proyecto? Bienvenida, profe. Bueno, Sandra, muchas gracias por este espacio y bueno, un saludo a Salomé y a Sebastián, que han sido coequiperos
importantísimos, pues como de este proyecto, de esta senda que hemos venido caminando desde el año pasado. Además de ellos, pues hay otros compañeros a quienes les extiendo mi saludo y el agradecimiento, porque siempre ha sido un espacio de aprendizaje permanente en torno a este proyecto. Bueno, este es un proyecto que, como bien lo dice el título, pues lo que pretende construir, lo que ha pretendido es generar, digamos, propiciar unos espacios, unas estrategias, un mecanismo a través del cual profesores y estudiantes pues nos sentemos a conversar, nos sentemos a construir argumentos, a reconstruir experiencias, pero también a darnos razones sobre cuáles son esas formas de la participación y la representación en la universidad. Hemos estado trabajando pues no solamente con la comunidad estudiantil, sino también con la comunidad profesoral, ¿cierto? Intentamos, lo que queremos es seguir comprendiendo por dónde transitan esas formas de participación y representación y hacerlo, digamos, de manera participativa, de manera dialógica, con la idea de que todos los que, buena parte de los, pues todos los que asistimos y habitamos la universidad, hemos tenido y tenemos, digamos, experiencias políticas de participación y de representación que bien vale la pena que compartamos, que construyamos conocimientos sobre eso, y que somos, que cada uno de nosotras y nosotros tenemos una voz válida y una experiencia y unos conocimientos que requieren ser comprendidos, puestos en público, pero también comprendidos por la comunidad universitaria sobre qué es eso de participar, de la participación y la representación universitaria, en concreto en la Universidad de Antioquia. Eso es como lo primero que pues tendría para decir. Lo segundo es que, bueno, esto es una iniciativa que viene, digamos que viene, que se inscribe en unos marcos normativos más generales. Yo creo que digamos, el estatuto general, el reglamento estudiantil hace mucho tiempo ha puesto en el centro la participación y la representación, digamos, como un derecho de las comunidades universitarias, en este caso especialmente de los estudiantes, pero más recientemente el Plan de Desarrollo y el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, han puesto en el centro o han desarrollado, digamos, esa dimensión de la participación y de la representación, digamos, democrática en la universidad en el centro, y eso, digamos, es supremamente importante porque un poco lo que hace este proyecto es intentar muchas veces responder a esas expectativas que en el plan de desarrollo, digamos, nos planteamos hace algún tiempo, ¿cierto? En la formulación del plan de desarrollo 2017-2027, en el que nos proponíamos en ese entonces, bueno, que era necesario fomentar y profundizar la democracia universitaria, que necesitábamos fortalecer esos espacios de participación, de deliberación y de concertación en la universidad, que era necesario pensar que la toma de decisiones en la universidad y sobre los problemas de la universidad, pues por supuesto hay un gobierno que es el encargado de tomar las decisiones, pero que en tanto son decisiones que afectan a las distintas comunidades académicas, que afectan a los estudiantes, que afectan a los profesores, entonces tenemos que activar, digamos, espacios para hacerlo de una manera, digamos, democrática, digamos, aprovechando o teniendo en cuenta distintas perspectivas, distintas voces, distintos intereses que aquí confluyen. Entonces, quiero decir que esto hace parte de un propósito que nos trazamos cuando se formuló el plan de desarrollo y que, de alguna manera, también el proyecto educativo institucional, el PEI, hace mucho rato, no sé, desde 2022 que se formuló, nos ha dicho que está insistiendo en la necesidad de la formación integral, y esa formación integral tiene que ver con la formación ética, estética, lógica y política de los universitarios. Total que ahí encontramos también, digamos, un nicho muy importante en la que un proyecto como este se inscribe y, digamos, quiere aportarle a la universidad en cómo formar esas personas humanas, en primer lugar, cómo formar profesionales autónomos, éticos, responsables de sus actos, pero sobre todo
estudiantes y egresados que sean capaces de pensar los problemas del país, de la región, de las localidades, y construir, digamos, salidas, intentar construir salidas a partir del conocimiento que generamos en la universidad para esos problemas, y eso es profundamente político. Así que estos talleres de deliberación intentan también ver aportarle, digamos, a esa dimensión de la universidad como entorno político, y a revisar críticamente todas esas formas de participación y representación que tenemos en la Universidad de Antioquia. Listo, profe, súper, muy importante eso que nos cuenta. Es un contexto pues general en relación con lo que ha implicado el proyecto. De todas maneras, a lo largo del programa estaremos conversando precisamente sobre el proyecto, y las preguntas irán orientadas precisamente a eso, a que podamos ir dando cuenta como qué es lo que nos hemos encontrado allí. ¿Qué pasa con la participación política de los estudiantes en la Universidad de Antioquia? ¿De qué manera participan los estudiantes en la Universidad de Antioquia? Le quisiera preguntar a Sebastián si nos puede contar un poquito sobre eso. ¿De qué manera participan los estudiantes en la Universidad de Antioquia? Bienvenido, Sebastián, qué rico que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, profesora Sandra. Nosotros dentro del proyecto hemos definido como dos marcos amplios sobre los cuales entender la participación de los estudiantes. Por un lado está, digamos, lo que hemos llamado como la participación convencional, que es aquella que atiende a las instancias de representación que están institucionalizadas en la universidad, los consejos de facultad, los comités de currículo, etc. Y por otro lado están esas formas que nosotros llamamos no convencionales, que atienden, digamos, a dinámicas más de organización, tanto de los estudiantes como los profesores, en las que encontramos los mecanismos de las asambleas generales, de las asambleas por facultades, de los consejos estudiantiles, las oficinas, a su vez también marchas, movilizaciones, los comunicados. Eso lo entendemos como formas, digamos, de participación no convencional. Y también encontramos otras expresiones, digamos, diversas de la participación, que es aquella que se está dando ahora, digamos, con los procesos que nosotros llamamos los colectivos públicos, que son Afroudea, los cabildos, el tema del movimiento de mujeres y disidencias sexuales a raíz de la problemática de la coyuntura de las violencias basadas en género. Entonces encontramos una gama diversa de participación, pero nosotros queremos no meterlas, digamos, dentro del mismo marco, distinguirlas, pero a su vez asumir que son dos formas de participación válidas dentro de la universidad. Entonces está esa participación más convencional y ya no convencional, que es, digamos, sobre la que más se habla en la universidad, que son las asambleas generales, lo que allí se discute, y, digamos, los repertorios que desde allí se desplegan. Y esta dinámica de participación ha tenido, digamos, algunos debates históricos en la forma en que pueden coexistir. Entonces las asambleas, digamos, que tratan de ser ese punto de mediación para que no haya representación estudiantil, pero vemos que al interior de las facultades si hay una coexistencia, por ejemplo, entre formas de participación de los estudiantes con elecciones ante los comités de carrera y de currículo. Entonces, a nivel de las facultades sí encontramos que hay una coexistencia, y ya a un nivel más general o del gobierno universitario encontramos que aún, digamos, hay una distancia entre esa forma de participación máxima de los estudiantes, que es la asamblea, y los órganos de representación estudiantil como consejo académico y consejo superior universitario. Entonces yo creo que eso es un marco amplio sobre el cual nosotros hemos entendido esa participación. Gracias, Sebastián. Bueno, hablaba Sebastián ahorita de la participación convencional, ¿cierto? Las formas de representación en algunos escenarios específicos de la universidad, en el gobierno universitario. ¿Qué hemos encontrado, Salomé, en ese proyecto? ¿Qué han encontrado ustedes en ese proyecto precisamente sobre la participación convencional? ¿Qué es eso que están diciendo los estudiantes sobre esas formas de participación convencional? ¿Dónde están las principales críticas o ventajas que le ven los estudiantes a participar en esos escenarios de representación? ¿Dónde están las preguntas que le están haciendo los estudiantes a esos espacios institucionales de participación política? ¿Qué se han encontrado ahí? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bienvenida, Salomé, qué rico que estés aquí.
Hola, muchas gracias. Bueno, específicamente sobre los espacios convencionales, pues primero también se hizo como un paneo frente a ellos. Se ha encontrado que en comparación a los espacios no convencionales se encuentra una participación un poco más disminuida dentro del campus universitario. Se encuentra que son unas instancias que poco utiliza el estudiantado también como para hacerse escuchar, para hacer validar como sus opiniones. Eso también se presenta como de diferentes puntos de vista. En los talleres de co-construcción que se estaban realizando, en el cual en los diferentes pues, mecanismos pedagógicos que utilizamos, se encontraban como diferentes opiniones tanto en los espacios convencionales y no convencionales, y específicamente frente a la representación, pues en primera instancia se tiene un desconocimiento frente a las responsabilidades que se deben asumir en el cargo de representación estudiantil. Pero enlazados con esto también históricamente dentro de la universidad se han construido ciertas valoraciones a estas formas de participación y representación institucionales o convencionales, enmarcadas en unas ciertas dinámicas de estigmatización, en unas ciertas dinámicas de la imposición, por ejemplo, de ciertas caracterizaciones que han hecho también al estudiantado un poco reacio a participar activamente dentro de estos escenarios. Entonces, digamos que entre las caracterizaciones positivas y negativas que tienen y que ejercen esos espacios convencionales de representación estudiantil, siempre se encuentra un constante entre la comunidad universitaria, entre lo que se habla y las caracterizaciones que se le dan, en todas las cosas negativas que pueden involucrar a la representación estudiantil al ser un cargo unitario. También pues se encuentra la forma en la que se presenta y entra en una desconsonancia, por así decirlo, con los espacios abiertos, los espacios asamblearios, los espacios convencionales, en los que pues también hay cosas negativas y negativas que son cargadas a partir también de la construcción política del estudiantado en la universidad, en los cuales, por ejemplo, en este espacio unitario se ve eso, o sea, cómo pueden ser cargados solo como un individuo, como muchas veces no pueden responder del todo a las necesidades que tiene toda la colectividad, y qué mecanismos utilizan para conocer a todas las personas. También de alguna u otra forma el acercamiento que pueden tener a los espacios tanto de decanatura, vicedecanatura, las áreas administrativas, lleva, por así decirlo, que cumplan un rol muy específico, que cumplan, por así decirlo, una labor de ser consonantes con lo que realmente el estudiantado quiera. Entonces, digamos que el peso, el ser representante unitario o la utilización como de estas formas no convencionales también trae diferentes caracterizaciones que se han encontrado tanto negativas como positivas, pero sí se han marcado en una posición de falta de utilización o de falta de participación en este escenario por parte del estudiantado en la universidad. Gracias, Salomé. Sebastián, ¿tú qué has visto también en ese proyecto en relación con estos espacios de participación convencional? Pues como qué otros elementos aparecen ahí que tú quisieras nombrar, quizá con esa mirada también un poco más histórica, con tu tiempo en la universidad, tu trayectoria también por ese tipo de espacios, si estuviste, si los conociste, pero también como cuáles han sido esas discusiones que han estado puestas ahí frente al asunto de la representación política en la Universidad de Antioquia y en esos espacios del gobierno universitario. Sí, ahí quisiera agregar como algunos, porque el proyecto de los talleres de co-construcción, digamos que recoge también una trayectoria investigativa que ha hecho el Instituto de Estudios Políticos. Digamos que el último antecedente es el ORPUDEA, ¿cierto? El Observatorio de la Participación y la Representación en la Universidad, y allí encontramos, digamos, datos como estos. Por ejemplo, los estudiantes participan más en las consultas que son no vinculantes para la elección de rector, decanos y directores de escuela e instituto, que para elegir, por ejemplo, a sus propios representantes en los consejos de facultad. Eso es un dato que digamos, nos puede generar ruido y también nos puede suscitar algunas discusiones. También que, digamos, en las facultades donde más se presentan eventos electorales sobre comités de currículo, comités de carrera, son las facultades de educación, ingeniería y comunicaciones y filología. Pero, por ejemplo, ni en ingeniería ni en educación hay elecciones para representante estudiantil ante sus consejos de facultad, pero sí lo hay para sus comités de carrera y también para los comités de currículo. Encontramos también que a veces, digamos, tenemos un pensamiento, reproducimos el pensamiento centralista y no miramos lo que pasa, digamos, en nuestras sedes. Y por ejemplo, en Robledo hay una dinámica muy rica de participación, digamos, convencional, como nosotros la hemos denominado,
en el Instituto de Educación Física, en la Escuela de Nutrición y Dietética. Allí también eligen representantes ante comités de carrera, de currículo, comités de extensión, que allí se puede obedecer un poco a la especificidad que ellos tienen con sus salidas de campo, pero hay, digamos, una dinámica de representación allí. Evidentemente también hay un dato estructural de la participación en estos eventos electorales en la universidad, y es que la abstención de los estudiantes en estos espacios es de un 85-90%. Es una abstención supremamente alta, que pues digamos ahí sí se reflejan algunos debates históricos desde los espacios no convencionales, y es acerca de que participar en estos espacios implica legitimar, digamos, todas las decisiones que allí se tomen. También, digamos, en los talleres, pero también es una discusión histórica, y es acerca de la proporcionalidad de los votos de los estudiantes y los profesores en los órganos de gobierno. Un voto de un estudiante y un profesor no es suficiente para tomar decisiones, digamos, que provengan de la manifestación de los estamentos profesoral y estudiantil, porque las composiciones del gobierno universitario, sobre todo el Consejo Superior Universitario, es un diseño institucional que no favorece la participación y la representación de los estudiantes. Y por otro lado, digamos, sí hay un acumulado histórico, y es en rechazar todo tipo de espacio institucional para promover los espacios, digamos, organizativos autónomos de los estudiantes, que eso era, digamos, el acumulado que respondía siempre ante las solicitudes de representación estudiantil. Pero digamos, hoy hay que repensar si ese acumulado basta para responder por qué no representar, cuáles son hoy las dinámicas y los nuevos sujetos universitarios que están habitando la universidad, y cuáles son, digamos, los debates, porque el debate o la respuesta a la no representación estudiantil no puede ser la misma que en los 2000. Yo creo que los estudiantes y las nuevas generaciones merecen darse y encontrarse sus propias respuestas, y no puede ser la misma respuesta a los errores históricos, a que nos cuenten la historia de lo que hizo un representante en el 2005 o en el 2000, y que creo que los estudiantes, y la idea de estos talleres de construcción es incentivar esos nuevos debates acerca de la representación. Gracias, Sebastián. Entonces, profe Daisy, se supone que a partir de estos asuntos que se han encontrado, que veo muy ricos en relación con los análisis en particular frente a la participación y la representación política estudiantil, se supone que el proyecto busca también hacer recomendaciones en este aspecto, o sea, como mostrar alternativas que permitan que mejoren las estrategias de participación en la universidad en cada uno de estos aspectos, y en particular hablando de este componente de la participación política convencional, como ustedes la han venido llamando en el proyecto. Profe, el micrófono. Sandra, claro, hay una cosa que hemos venido insistiendo, que nos la hemos encontrado desde el Observatorio de la Participación y la Representación, y que tiene que ver, y que hemos insistido en las distintas instancias donde hemos presentado pues, los resultados de ese proyecto y los avances de este, ante el Consejo Académico, ante el Ateneo Profesoral, ante la Asociación de Profesores y el sindicato. En distintas instancias donde hemos estado hablando de estos asuntos, hemos dicho, bueno, la democracia universitaria, para comprender y potenciar la democracia universitaria, hay un primer asunto que tenemos que empezar como a franquear, y es que hay una especie como de división, de parteaguas entre quienes defienden en la universidad, digamos, quienes creen que la democracia universitaria se agota en los mecanismos institucionales de los que hablaba Sebastián, y entre quienes creen que la democracia universitaria solo transita por esas formas no convencionales de las organizaciones estudiantiles, de las oficinas, de las marchas y las protestas. Y lo que nosotros hemos venido insistiendo, digamos, como equipo y como colectivo en estos escenarios, es necesitamos comprender la democracia universitaria en todas sus dimensiones, ¿cierto? Y que ella se enriquece cuando somos capaces de reconocer que esas formas no convencionales son tan importantes como las convencionales, pero igual cuando podemos decir, bueno, es que esas formas convencionales, esas formas de la representación institucional, pues es que es la manera de
también de tener de primera mano la información sobre ciertos asuntos que suceden o en lo más micro de las unidades académicas o en lo más macro del gobierno, pues del Consejo Superior Universitario, pues del gobierno, de los órganos del gobierno universitario, pues digamos más amplio. Ese es un asunto que ya ha sido y viene siendo una recomendación que hemos estado diciendo, ¿cierto? Lo segundo es dejemos de tener miedo de pensar la universidad como espacio político, como entorno político. También hay un debate histórico en la universidad sobre quienes piensan que la universidad solo se va a estudiar y otros que han pensado o que piensan que la universidad en efecto es un entorno político. Yo creo que tenemos unos desarrollos incluso en nuestros marcos normativos, en el PEI, en el plan de desarrollo que nos están poniendo de presente que la universidad efectivamente es un espacio donde se forman sujetas políticas, donde formamos, donde nos encontramos muchas veces cuando somos estudiantes con las primeras manifestaciones de políticas, digamos, como importantes en la universidad. Entonces, ese es otro asunto. Lo otro es... bueno, en términos de la participación convencional, la universidad tiene muchos espacios, ha creado y tiene, digamos, muchos espacios de participación. A veces lo decimos, hay algunos que dicen, bueno, si los estudiantes y los profesores copáramos todos esos espacios, pues hasta podríamos hablar de cogobierno, porque están, o sea, son múltiples. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que es una estructura muy compleja, es una estructura participativa, o sea, una infraestructura participativa muy compleja, muy amplia, no está suficientemente, no hay un conocimiento ni una información, digamos, clara sobre ella, ¿cierto? No sabemos cuáles son, no se conoce, digamos, de cuáles son esas distintas instancias en las cuales los estudiantes pueden participar, cómo se eligen, cuáles son las calidades de quienes pueden elegir y ser elegidos. O sea, hay un desconocimiento de eso que yo creo que necesitamos empezar, digamos, a franquear también con estrategias pedagógicas y didácticas. En parte los talleres, una parte importante de estos talleres tiene que ver con eso, con comprender esas formas convencionales y no convencionales, ¿cierto? De poderlas apropiar. Entonces, eso es otro, hay un desconocimiento sobre eso y sobre esas instancias. Y también, o sea, hay un desconocimiento, tampoco hay un conocimiento, digamos, muy amplio en toda la comunidad universitaria sobre esas formas no convencionales. A veces no se sabe cuáles son los mecanismos a través de los cuales se convoca una asamblea, cuál es el procedimiento interno, cómo funcionan las oficinas estudiantiles, qué son los consejos estudiantiles, quién convoca una marcha, ¿cierto? Hay mucho desconocimiento sobre eso y hay un asunto que también creemos que es muy importante, ¿cierto? Es claro, lo que los talleres nos están mostrando es que hay ese alto abstencionismo, está acompañado de una gran desconfianza sobre esos cargos unipersonales, sobre la democracia liberal representativa. Hay una desconfianza por prácticas históricas, pues por prácticas y por experiencias históricas que han pasado, y hay iniciativas para pensar esas formas de representación de otra manera, que lo que hemos encontrado es que no tenemos tampoco un marco normativo, un marco regulatorio, unos procedimientos que nos permitan pensar otras formas de participación y de representación que sean más acordes, digamos, con los debates contemporáneos de la democracia, que ya pues todos sabemos que los límites de la democracia liberal representativa y que necesitamos activar la capacidad innovadora, la capacidad creativa de quienes estudiamos la política y de quienes hacemos, digamos, ejercicios de políticos en la universidad para pensar otras formas más acordes también con los debates teóricos contemporáneos de esa democracia participativa, de lo que algunos han llamado la democracia radical. En fin, creo que ahí ese es otro asunto que va saliendo también de esta experiencia y que esperamos poder sistematizar y entregar pues como muy prontamente. Gracias, profe. Quisiera preguntarle a Salomé algo. En general, seguramente algunos de quienes nos están escuchando
bueno, han pasado a la universidad, pasarán prontamente, no tienen un conocimiento sobre, bueno, si yo entro a esta universidad, yo de qué manera me puedo vincular a los espacios de participación que existen, qué espacios de participación existen no convencionales, digamos, en la forma en que ustedes los han venido nombrando en el proyecto, esos espacios que no son espacios institucionales, donde hay una representación política, pero que yo como estudiante que pasé a cualquiera de las carreras que tiene esta universidad me puedo vincular. ¿Cuáles son esos espacios? ¿Cómo puede llegar uno a esos espacios? Un poco cuéntanos acerca de eso, que seguramente algunos de nuestros oyentes pueden tener interés sobre eso. Listo, profe. Bueno, pues dentro del marco de espacios no convencionales se encuentra también una diferenciación de los mismos, específicamente en los espacios, por ejemplo, que son organizativos y los espacios que son abiertos, como son las asambleas estudiantiles, las asambleas por facultad. Hay una particularidad y es que, por ejemplo, cada facultad tiene la autonomía de construir espacios sobre el consejo estudiantil y la forma en la que estos se van a desarrollar. Entonces, uno como estudiante de una facultad en específico, pues puede inicialmente acercarse a estos espacios que son permanentes, como los consejos estudiantiles, en los que también encontramos una particularidad y es que en todas las facultades no hay un consejo estudiantil. Es un proceso también que se va desarrollando, son procesos, por ejemplo, que tienen un largo proceso, pero que a veces llega como una recaída en el cual esos consejos estudiantiles pues dejan tener un accionar, pero vuelven en el trasegar del tiempo. Esto lo encontramos como en diferentes facultades. En las facultades en las que se encuentran esos procesos hay consejos estudiantiles, por ejemplo, que tienen una forma organizativa un poco más amplia, en las cuales puede haber una participación de todo el estudiantado de cada facultad. Hay otros consejos estudiantiles en los que encuentran es una participación muy específica frente a unas personas que se votan en una asamblea de estudiantes, estas personas en las que participan, pero normalmente lo que se encuentra pues es como una combinación de ambos factores en las facultades en las que se presentan estas formas. También otra forma de participación no convencional que se encuentra son, como lo comentaban nuestros compañeros Sebastián, esos colectivos públicos, esos espacios, colectividades abiertas que no hacen parte de una facultad en específico, sino que incluso están no solo en esta universidad, sino que están presentes en otras universidades a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, ¿cierto? Entonces esas colectividades se pueden encontrar muy fácilmente porque si uno entra a la universidad, uno también la caracteriza por el simbolismo que encuentra en sus pasillos, el simbolismo también que encuentra en los flyers que están ubicados, en los constantes eventos que se están realizando, no solo como desde los espacios convencionales o institucionales, sino que las formas también para acercarse a estos giran muy en torno como la constante activación que tienen en sus espacios en torno a los temas que constantemente están debatiendo a nivel local. Estas colectividades entonces se encuentran como en toda la universidad en general, a veces tienen una participación muy amplia en facultades en específicas, pero en general, o sea, no son como colectividades que se especifican o tienen una acción más específica en una facultad, como lo pueden ser, por ejemplo, otro tipo de forma de participación, que son las oficinas estudiantiles, que ya digamos que de alguna otra forma son espacios que pertenecen a una facultad en específico. También, como lo dijimos frente al consejo, tienen diferentes formas de caracterizarse. Tenemos que tener una claridad y es que cualquier forma de participación no convencional dentro de la universidad tiene unas características en específico. Tenemos que tener una claridad, es que a todas, como lo decíamos anteriormente, por eso hicimos la división, no se pueden meter en el mismo costal, cada una, así se puedan llamar oficinas estudiantiles, tiene una forma en la que por dentro se desarrolla, por dentro se instituye, acciona de una forma específica, también teniendo en cuenta sus principios, sus objetivos organizativos, que es muy importante que también en la comunidad universitaria y los actores externos a la universidad entiendan que las formas diferentes de participación tienen también sus diferenciaciones, tienen sus roles en específicos y cumplen también una labor en específica. Pueden girar muy en torno al pregrado, por ejemplo, al que se vinculan, las personas, por ejemplo, que son afines a sus espacios también les van dando su orientación, pero normalmente esos espacios de oficinas estudiantiles responden inicialmente
a las problemáticas o a las particularidades que se encuentran en la facultad en la que están ubicadas. Normalmente estas oficinas estudiantiles tienen un espacio físico. Acá en la Universidad de Antioquia se encuentran hasta el momento 4 presentes. En el estudio de Octubre se hablaba incluso de unas oficinas estudiantiles pues que digamos que en el proceso de relevo generacional no tuvieron como seguir como un proceso de consolidación, pero que tuvieron una memoria histórica muy fuerte y una incidencia muy grande en el movimiento estudiantil. Cada una se encuentra, por así decirlo, en una facultad que es la facultad a la cual pertenece. Tienen un accionar muy específico sobre las necesidades de su facultad, la convocatoria a los espacios amplios, como lo son espacios asamblearios, que esa es otra particularidad, y es que hay que tener una claridad frente a esos espacios no convencionales, y es inicialmente cualquier persona los puede convocar dentro de la universidad pública y específicamente dentro del movimiento estudiantil, dentro del gremio del estudiantado. Cualquier persona tiene la capacidad y tiene la voluntad también de citar estos espacios amplios como son las asambleas, y ya estos otros que son un poco más constituidos, que tienen un proceso organizativo, pues cualquier persona puede acercarse, puede preguntar. Incluso estos espacios tienen, digamos, un proceso de acercamiento muy importante como en el estudiantado, porque buscan como desde ese momento inicial que entra el estudiantado con ese montón de desconocimiento frente a este mundo tan abierto que es la universidad, acercarlos como a esas preguntas que normalmente se tienen, a esos prejuicios que pueden existir también como desde la universidad pública, pero pues que la idea también es como que se entienda esa diversidad de escenarios que hay. Unos tienen una forma más organizativa de desarrollarse, otros simplemente son espacios que se van presentando ampliamente y que cualquier actor los puede citar. Listo. Sebastián, quisiera preguntarte precisamente frente a estos espacios de participación más autónoma de los estudiantes, ¿cuáles son como esas dificultades que han nombrado en los talleres de coconstrucción algunos de los estudiantes y las personas que han participado en ellos acerca de por qué tanta presencia hay de los estudiantes en esos espacios autónomos, qué tan masivos son, qué tanta participación política se logra ver ahí, cuáles son las principales dificultades que se identifican a la hora de ver qué tanto peso e importancia tienen para los estudiantes ese tipo de espacios y promoverlos? Cuéntanos un poquito qué han encontrado acerca de eso. Sí, gracias, profe. Yo creo que dentro de lo más relevantes es si se quiere, el reclamo de los estudiantes que ingresan a la universidad acerca de la dificultad para enrolarse en esos espacios por el desconocimiento de cómo funcionan las asambleas, porque en las asambleas, digamos, como que se ha impuesto el rito antes que el debate, porque entienden que aunque se dice que eso es un espacio amplio y abierto, las asambleas como que estuviesen controladas por los que conocen los procedimientos, y quienes conocen los procedimientos también direccionan el debate. Entonces, ese es, digamos, como algunos de los reclamos, sí, digamos que reclamos y preguntas que se han hecho en los talleres. Otros acerca de, digamos que si uno coincide que la asamblea de estudiantes es un espacio de diversidad, lo que nos decían algunos estudiantes es: si es un espacio tan diverso, allá sí se respeta la diversidad. Y eso hacía alusión, digamos, como al unanimismo y a que los procedimientos a veces han llegado a que quienes presentan una posición diversa o distante de quienes conocen la dinámica de la asamblea, lo que encuentran es estigmatización, lo que encuentran es rechazo. Y por otro lado está también quienes conocen esos procedimientos asamblearios que son percibidos como un gueto, y que cada vez, digamos, han construido más esa posición de gueto. Puede ser un asunto como de resistencia a perder poder en esos espacios, pero también puede ser una respuesta a que, como los espacios asamblearios hoy no son tan amplios y convocantes, puede ser su respuesta también para seguir movilizando la asamblea hacia, digamos, dentro de sus objetivos o también sus apuestas ideológicas. Otra discusión que se ha puesto es la relación con la digitalización de la participación, el uso de las redes sociales y cómo poder apropiar también esas otras plataformas para vincularse a la participación. Y ya, digamos, como también recogiendo los debates históricos, también hay un asunto, y es que hay una estigmatización, hay todo un velo y una construcción, digamos,
de rechazo a la participación en la universidad. Yo creo que a veces es más lo que se dice de esa participación que lo que realmente ocurre, pero es indudable que los estudiantes que ingresan hoy a la universidad tienen temor, digamos, a participar de esos espacios. Y también digamos que también nosotros como comunidades académicas a veces también refrendamos y ayudamos a potenciar esa estigmatización de parte de los profesores y de parte de los mismos estudiantes. También digamos hay un relato que también no solamente relato sino práctica, y es la violencia que se ha ejercido sobre los liderazgos estudiantiles, y eso es algo digamos también como de la memoria histórica que ha salido siempre también en los talleres, y es veo que aquí también hay unas dificultades de la participación, pero también ha habido una violencia sobre los liderazgos estudiantiles que no podemos dejar de explicar también y de entender como una de las causas para los problemas de la participación. Entonces digamos hay unos reclamos y unas preguntas nuevas, pero también hay una coexistencia con debates digamos más históricos de esa participación. Y ya como para finalizar este tramo, también digamos hay un cuestionamiento a si el sujeto histórico universitario que habita hoy la universidad se le corresponden dinámicas organizativas que llevan años en la universidad. Es decir, que si a los chicos y a las chicas que entraron a la universidad se les corresponden las asambleas como un espacio natural y orgánico que ellos sientan como propicio para participar, o si hay otros escenarios, otros espacios que no reemplacen la asamblea, que la puedan complementar o potenciar, pero que puedan leer la forma organizativa, puedan leer a los chicos y a las chicas que están entrando hoy a la universidad para potenciar esa misma participación. Gracias, Eva. Sí, incluso con eso que dices, ¿qué pasa? ¿Qué lugar entonces tiene la universidad en el proceso de formación política? ¿Qué tarea tiene la universidad precisamente para dar a conocer estos espacios que ya existen, que han venido funcionando, las dificultades que han tenido, la forma en que se pueden vincular, pero también esa tarea de lograr mostrar por qué, o sea, y para qué, porque es importante que un estudiante que ingresa a la Universidad de Antioquia se vincule en escenarios de participación política, ya sea autónomos o institucionales. ¿Qué ha pasado con la formación política en esta universidad, profe Daisy? Cuéntenos un poquito sobre eso, como cuál ha sido, pues sabemos que esa es una tarea enorme, pero ¿qué se ha propuesto la universidad? ¿Qué han encontrado también ustedes ahí a partir de los talleres de co-construcción que ha salido? Si han salido demandas en relación con esa formación política, énfasis que se tengan que hacer, ausencias que se evidencien claramente. Cuéntenos un poquito sobre eso, profe. Sí, bueno, ahí la universidad pues obviamente tiene distintas estrategias de formación política. Una de ellas ha sido la cátedra de formación ciudadana y constitucional. Sin duda pues por ahí ha transitado, digamos que con eso, por esa vía ha transitado o se ha pretendido estructurar y reestructurar permanentemente esa cátedra con el fin de que sea el espacio pues para que los estudiantes adquieran los conocimientos, los contenidos y desarrollen habilidades para involucrarse en la vida política pues universitaria, pero también en la vida política y construyan una visión, digamos, de la política y de cómo implicarse en la vida política de manera autónoma digamos, sí, de manera autónoma en esos procesos políticos, ¿cierto? La universidad, además de esa, pues que es una cátedra general, pues yo creo que las dependencias también han ido creando sus propias formas. Las distintas unidades académicas tienen distintas formas de fortalecer esos procesos. Hemos encontrado facultades donde tienen sus propias cátedras. La Facultad de Salud Pública tiene su cátedra, su propia cátedra de formación ciudadana. Hemos encontrado que por ejemplo, en algunas dependencias, en algunas facultades, en los momentos de inducción, digamos que se hace un espacio, se diseña una estrategia específica para hacer esos procesos, digamos, de formación política, de comprensión de la universidad como entorno político. En el caso de la Facultad pues, de Derecho y Ciencias Políticas es claro.
Creo que por ahí, o sea, que eso o sea, la universidad hace esfuerzos con eso. Sin embargo, la percepción que tienen los estudiantes en los talleres, en la encuesta de cultura política que hicimos en 2015, en la formulación del plan de desarrollo, donde también estuve en ese eje de gobierno universitario y democracia, y la demanda siempre es por más procesos de formación política, y no solamente los estudiantes, también los profesores lo dicen, ¿cierto? Es una demanda permanente, pero es muy paradójico porque es una demanda de procesos de formación política, de la necesidad de abrir espacios para hablar de los problemas comunes en la universidad, de poder oír las distintas voces, las distintas perspectivas, pero a la vez hay o sea, esa demanda no se corresponde, o esa aspiración no se corresponde con el involucramiento, digamos, real de los estudiantes, las y los estudiantes, las y los profesores en esos escenarios una vez se abren, ¿cierto? Yo creo que hay una pregunta grande que tenemos que hacernos, cuáles serían, que nos estamos haciendo, cuáles serían esas estrategias, digamos, comunicativas, pedagógicas, didácticas, que nos permitan digamos, poner eso en la opinión pública universitaria, en el espacio público universitario, en el que de manera no esporádica, sino en el que de manera, digamos, con cierta regularidad, sepamos todos que esos espacios de formación más allá del aula existen y puedan potenciarse para hablar y para dar a conocer todas estas dinámicas de la universidad, que efectivamente, o sea, tanto esas dinámicas, esas experiencias que tienen los representantes estudiantiles cuando están en un consejo de facultad, es muy importante. Cuando los escuchamos a ellos en los talleres, es muy importante ver, o sea, es impresionante lo que aprenden los estudiantes en esos espacios, pero es impresionante también cuando nos dicen, es que cuando estamos cuando nos involucramos en la asamblea, cuando asistimos a la asamblea, cuando asistimos a una oficina estudiantil, cuando asistimos a un colectivo público, nos enteramos de muchas cosas que que suceden en la universidad y que de otra manera no nos enteraríamos. Entonces yo creo que ahí hay digamos, esos procesos de formación ciudadana, pues obviamente hay que seguir haciendo esfuerzos con las cátedras de formación ciudadana, pero tenemos que involucrar cada vez más esos otros escenarios, esa comprensión de esos otros escenarios como escenarios donde también se forma políticamente y como ciudadanos nuestros estudiantes y también nosotros como profesores. O sea, la formación política, también lo hemos estado insistiendo, tenemos que dejar de pensar que son los estudiantes los que requieren educación política y formación ciudadana. Yo creo que nosotros como profesores y también los empleados administrativos nos tenemos que formar permanentemente en esa reflexión política, en cómo construimos lo común y cuáles son esas rutas de acción que podemos construir juntos para hacer de la universidad un espacio en el que equipamos todos, en el que todos esos proyectos de vida, en el que esos proyectos de vida buena pues puedan transitar sin necesidad de apelar a las armas. Yo creo que ese es un aprendizaje que todavía tenemos por consolidar, cómo hacer para que esos procesos de políticos y de formación política empecemos a que transiten, digamos, a que puedan transitar libremente en la universidad y que eso sí, o sea, podamos construir espacios comunes donde no tengamos que apelar a la violencia ni a las armas para poder dar a conocer esas perspectivas distintas de las cuales somos portadores y portadoras en la universidad. Bueno, gracias, profe. Definitivamente el tiempo se va volando, ya estamos próximos a cerrar nuestro programa. Pues tendríamos mucho para hablar, tendría muchas preguntas para hacerles, pero quisiera invitarles a que nos compartieran su reflexión frente a, primero, ustedes nos mencionaron desde el principio que establecieron una forma de clasificar la participación política en la universidad que tiene que ver con los espacios convencionales y no convencionales, y este ha sido un proyecto, digamos,
de investigación muy fuerte, de trabajo interactivo con distintos públicos de la universidad. Quisiera saber también qué tanto esa forma en que ustedes clasificaron estos espacios de participación política ha podido ayudar a ordenar un poco eso que aparece sobre la participación política en la universidad, qué tanto la realidad ha desbordado esas dos categorías de clasificación, y también invitarles a que nos compartan como qué ha significado para ustedes hacer parte de este proyecto. Esas dos preguntas que quiero que cada uno pues y cada una me las responda. Quiero empezar por Salomé. Bueno, inicialmente yo creo que, pues empezaré como por lo último. Digamos que en este equipo de trabajo nos encontramos pues dos estudiantes activos de la universidad. Yo creo que para nosotros, más allá del proceso de investigación, de la capacidad también de cualificación que nos permite un proceso como estos para llevar a cabo la práctica, como todo eso que constantemente estamos aprendiendo en la carrera, el tema a tratar, que es la democracia universitaria, la participación y la representación dentro de la Universidad de Antioquia, nos puede también dar muchas herramientas para la acción. Yo creo que es muy importante y que la academia se debe pensar las cosas más allá, como se lo piensa este proyecto de investigación, y es el cómo estos procesos también le sirven para que el estudiantado que es activista, el estudiantado que apenas está entrando a la universidad, el profesorado y las áreas administrativas recojan estos insumos para de alguna u otra forma permitir construir procesos nuevos en la práctica política, esas nuevas percepciones que pueden existir sobre la democracia universitaria, y enlazándolo con el inicio de la pregunta, esas dicotomías que uno encuentra. Por ejemplo, fue muy difícil también el proceso de la caracterización porque hay espacios mixtos, el cómo caracterizamos, por ejemplo, los consejos estudiantiles que tienen una relación tan permanente con el estudiantado, que son consejos estudiantiles que tienen una autonomía gigantísima para tomar decisiones, pero que a la par son consejos estudiantiles que tienen una forma de instituir las decisiones del estudiantado en un consejo de facultad, que tienen realmente un respeto por ese consejo de facultad y que su forma autónoma de hacer política, de construir política, es respetada por ese consejo de facultad y es tenida en cuenta. Entonces digamos que esa caracterización de esos espacios mixtos ha sido una también de las dicotomías en las que se encuentra también el proyecto, y el cómo realmente darle una hoja de ruta específica, cómo encontrar entonces cuáles son las falencias de los objetivos de esos espacios, cómo no llevarlo a caracterizarlo del todo en un espacio no convencional, pero sí caracterizarlo entonces en un espacio convencional. Yo creo que ha sido también como una de las complicaciones. Otro tema también que creo que no se aborda un poco, pues porque la premura también del tiempo de la investigación no lo permite, el momento también en que le dio surgimiento a la investigación, es hablar también de esas formas diferentes que muchas veces suenan radicales, como lo hablaba la profesora sobre, por ejemplo, las formas de acción directa que se presentan dentro de la universidad pública, que es un tema que a todos nos genera un tabú, que históricamente siempre han tenido un tabú, que incluso se enlaza con esa pregunta que tiene cualquier estudiante, así sea que venga nuevo, un estudiante que permanece en la universidad, la parte administrativa del profesorado, y es sobre la investigación o sobre el cómo se ven esas formas de participación en la acción directa, que es algo que también digamos que no se pudo profundizar pues por el montón o los diferentes espacios también tan grandes que hay de representación y de participación dentro de la universidad. Entonces digamos que frente a esas caracterizaciones también se encuentran como esos debates, y de alguna otra forma yo creo que también es importante el entender en el cómo un proyecto de investigación de estos que lo involucra a uno como sujeto, porque es un sujeto que habita la universidad, es un sujeto que hace parte del movimiento estudiantil, de los profesores, de la parte administrativa, que ha vivido la universidad pública también como actor directamente involucrado. También digamos que lo lleva a uno a que las memorias propias, como lo dice el compañero Sebastián, como lo dice la profesora Daisy, nutran mucho más un proyecto como es. No es lo mismo estudiar desde el desconocimiento, desde no haber vivido esas experiencias de representación y participación, desde también las apreciaciones que uno le tiene como a esas categorizaciones y a esos espacios, que es como un sujeto que pues la mayoría de las personas pues que habitamos este espacio de investigación participamos de alguna u otra forma dentro del campus universitario y los diferentes espacios de la universidad. Entonces yo creo que ha sido como desde lo personal una investigación que también ha permitido como construir herramientas nuevas para transformar esas realidades sociales
para ser más conscientes como de esas nuevas formas de participación, que tanto las debe entender la parte convencional y que nosotros como espacios también no convencionales debemos también caracterizarlas y tenerles en cuenta por esos cambios generacionales que existen constantemente. Gracias, Salomé. Sebastián, cuéntanos tú qué piensas. Sí, yo creo que la distinción, digamos, conceptual de lo convencional y lo no convencional es una distinción parsimoniosa, ¿cierto? Son dos grandes cajones para que puedan entrar varias unidades de ese fenómeno que estamos estudiando, que es la participación y la representación estudiantil. Porque si nos vamos a una discusión semántica, evidentemente en lo que llamamos formas no convencionales, como es la asamblea, en su interior, en sus procedimientos, es lo más convencional e institucionalizado de la participación. Pero la distinción la hacíamos en que la convencionalidad es aquellas formas regladas e instituidas dentro del orden político universitario, y las formas no convencionales son aquellas que desbordan o incluso impugnan ese orden político universitario y que no siguen dentro de su accionar y dentro de sus reivindicaciones el orden reglado de la universidad, es decir, no basan su repertorio dentro de las reglas de la universidad, sino que antes tratan de impugnar, rechazar o incluso proponer desbordarlas. Y digamos, con esa distinción parsimoniosa nos ha permitido ver tanto las instancias de representación diversas y múltiples que hay en la universidad, como esas otras formas más autónomas y organizativas de las comunidades académicas universitarias. Creo yo que la prueba ácida para esa distinción es el asunto de la identidad. Creo que cuando enfrentamos lo no convencional a los colectivos con reivindicaciones desde lo afro, desde lo indígena, desde el tema de género y diversidades, allí sí encontramos o se puede encontrar, digamos, una dificultad, y es que allí, digamos, hay una pretensión de construir una identidad, pero a veces es una identidad para crear grupo, para asumirse dentro de la universidad o dentro de la sociedad, pero no siempre es una identidad que trata de atender a la discusión del orden político universitario en general. Entonces, allí sí nos encontramos con una dificultad, y es que esas identidades tratan de construir grupos, sus propios espacios de socialización, pero no siempre estos espacios también quieren disputar el orden político universitario. Entonces, digamos que allí sí podríamos encontrar una tensión, pero hasta ahora esa distinción, digamos, mínima entre lo convencional y lo no convencional nos ha servido para distinguir las instancias más formales de la representación, como aquellas de la participación que sí atienden a discutir el orden político universitario en general. Y ya como la experiencia de los talleres, digamos, ha permitido reconocer y seguir insistiendo en que la universidad, aunque puede ser un espacio para el ascenso y la movilidad social de estudiantes que vienen de diversas regiones y con difíciles condiciones, de que es un espacio para formarse en la ciencia, en el pensamiento científico, en la profesionalización, sigue siendo un entorno político. Y en tanto entorno político es un entorno en constante construcción, que se teje de agonismos, de antagonismos, y que reconocer esas diferencias permite seguir construyendo el etos público y cultural de la universidad. También digamos que dentro de todas esas nuevas preguntas que hacen los estudiantes que ingresan a la universidad, nos sirven para reflexionar acerca de tanto de la validez de las formas convencionales, como de la construcción permanente también de eso que llamamos las formas no convencionales, porque es evidente que puede verse o ser a un desgaste o a un desconocimiento, pero no hay una relación, digamos, orgánica entre quienes ingresan a la universidad y quienes participan en esos espacios no convencionales. Entonces sigue, digamos, habitando preguntas de investigación, y nos sigue habitando también la necesidad de seguir insistiendo en la formación, digamos, política de la universidad, no solo para el pensamiento o la construcción de ciencia, sino también para que quienes la habitan puedan hacer preguntas y construir también pensamiento crítico. Entonces yo creo que esa doble reflexión sigue también motivando este tipo de proyectos, y eso es lo que hemos, digamos, venido también construyendo y aprendiendo desde la participación en este proyecto en particular. Gracias, Sebastián. Profe Daisy, muy cortico ya como para despedirnos. Y muy cortico, no, además Sebastián y Salomé lo han dicho, pues maravillosamente. Yo creo que es un recurso, un recurso clasificatorio el que utilizamos con lo convencional y lo no convencional,
que lo prestamos de la ciencia política, que nos ha enseñado pues como esas formas, pero que nos distanciamos también porque no lo queremos poner en el plano dicotómico tampoco, ¿cierto? Entonces no es el plano dicotómico que a veces la ciencia política nos enseñó que pues que la política era la que se hacía en lo convencional y más tardíamente empezó a reconocer lo no convencional, los movimientos sociales, la acción colectiva. O sea, lo que nosotros estamos es apelando a esa distinción que la ciencia, prestando esa distinción que la ciencia política nos ha enseñado, pero para mostrar justamente esa heterogeneidad de la participación, esa riqueza y esa posibilidad creativa, creadora y creativa permanentemente de pensar la universidad, de pensarnos la universidad, de poder hacerle propuestas y de incluso cualificar la vida pública y la vida política universitaria, que creo que es una responsabilidad que tenemos, y ahí me voy a la segunda que tenemos, como Instituto de Estudios Políticos, que tiene una responsabilidad con el pregrado, que formamos a estudiantes en el pregrado, pero que también formamos estudiantes en el nivel de maestría, ¿cierto? Creo que ahí, y esa es digamos, para mí ha sido como lo más maravilloso de participar en estos procesos, ¿cierto? Es la posibilidad de desnaturalizar la universidad. Nosotros naturalizamos y hacemos costumbre el paso por la universidad, pero yo creo que desde hace algún tiempo venimos haciéndole preguntas a la universidad en su dimensión política, ¿cierto? Un instituto, una carrera, un pregrado de ciencia política y un instituto como el nuestro, pues le corresponde también hacer aportes a eso, ¿cierto? Desnaturalizar que en la universidad hay acontecimientos políticos y pues eso se deja pasar, no, es poner eso en el centro y es intentar construir conocimiento que nos permita a nosotros también incidir en cómo hacemos una mejor política en la universidad, ¿sí? Cómo cualificamos la acción política, cómo cualificamos lo que conocemos sobre la política internamente también en la universidad, sobre cómo transcurre eso, qué conocimientos, qué significa para nosotros la universidad como entorno político y en consecuencia cómo nos implicamos con la construcción de una universidad que se ha dicho y que se dicen los eslóganes, la universidad como casa de todos, ¿cierto? Necesitamos construir y ser partícipes de ese proceso de construcción de conocimiento político en la universidad que nos permita ser mejores sujetos políticos y tener un entorno político universitario cada vez más amplio, más plural, más reconocedor de la diferencia y de la diversidad que nos habita. Bueno, profe, muchas gracias Salomé, gracias Sebastián, qué rico haberlos tenido en este programa el día de hoy. Yo le doy paso a Alex, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, profe, muchas gracias. Hablamos de este ciclo de democracias educativas, cómo participan políticamente los estudiantes. Para el capítulo de hoy en este espacio de la radio pública del departamento de Antioquia, con 2 invitadas y un invitado y por supuesto con la presencia de nuestra coordinadora académica. Hablamos de Sandra González Díaz. Hoy hablamos de participación política estudiantil en la Universidad de Antioquia con Daisy Hurtado Galeano, profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Sebastián Quintero Marín, egresado y profesor del pregrado en Ciencia Política, y Salomé Echeverri Cano, estudiante del pregrado en Ciencia Política. Profe, que esté muy bien, hasta pronto. Chao Alex, que estés muy bien, muchísimas gracias. Y obviamente ya estamos sobre la marcha, el agradecimiento a la profesora Daisy, a Salomé y a Sebastián por participar con nosotros. Operación Sonora, esta tarde William González, desde el Instituto de Estudios Políticos nos acompañó también Juliet Guevara. Mi nombre es Alexandro Tálvaro Villa, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. La memoria del ciclo en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y en la radio 4 o 5 de la tarde los jueves en la emisora cultural. Ya en instantes sigue la Red 57. Hasta pronto.